Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro ponente. Para dar inicio a la conferencia, ¿qué debemos considerar para gestionar un ataque de ciberseguridad? Les quiero presentar a Amalia Yontop, gerente de operaciones de TI en el Banco de Crédito BCP. Bienvenida y gracias, Amalia. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a UPC por la oportunidad de poder estar hoy día con ustedes. Justamente como se indicaba, voy a tocar un punto bastante importante en diferentes organizaciones y enfocado básicamente en cómo las organizaciones deberían enfocar el tema de gestionar algún tipo de ataque de ciberseguridad más enfocado a la gestión de la crisis. Hoy en día, las organizaciones están enfrentando y están expuestas a diferentes crisis, en el cual ya no podemos indicar de que estas amenazas o estas crisis están totalmente independientes. Hoy en día vemos que muchas de estas amenazas están mucho más interdependientes, mucho más involucradas, en el cual cuando se presenta alguna crisis puede también generar otro tipo de consecuencias que podrían generar otro tipo de amenazas en las organizaciones y también, por no decir, en nuestro país o a nivel global. En algún estudio, en el estudio de Pricewaterhouse que se ha desarrollado en 2019, realizaron una encuesta a diferentes empresas a nivel global en las que indicaban que aproximadamente el 69% habían experimentado un tipo de crisis en los últimos 5 años. Yo podría indicar que no solamente podría ser cada 5 años, sino podría ser cada año. Hoy en día las empresas, sobre todo las organizaciones, están muy expuestas no solamente a crisis de interrupción operativa, que puede estar mucho más individualizado, sino a crisis mucho más sistémicas y también a nivel global. Y también podríamos indicar que los impactos que podría generar este tipo de crisis no solamente son financieros o legal o regulatorios, sino también hoy en día se está enfocando muchísimo a los impactos reputacionales. Así también podemos ver que en este estudio de Pricewaterhouse también indicaban cuáles eran las tipologías, ¿no?, de gatilladores de crisis, y si bien es cierto, indicaban que tanto las crisis financieras, las crisis de fallas en la tecnología o fallas en las operaciones, también podemos ver que más o menos se podría decir que una de las gatilladores de crisis es también la ciberseguridad o las amenazas o ataques cibernéticos. Si bien es cierto, algunas empresas ya han experimentado la crisis y muchos están enfocadas a los temas tecnológicos y a los temas también financieros o de inversión, se podría decir que en las organizaciones y eh, sobre todo en la alta dirección, una de las cosas que más se preocupan son los ataques cibernéticos. Y definitivamente está poniendo mucho más en conciencia y sensibilidad a las organizaciones que ya no podemos decir que no vamos a poder enfrentarnos a una situación inesperada en la cual podríamos estar afectando de manera considerable a la organización. Y por ello, también requieren que las organizaciones puedan enfrentar estas crisis y sobre todo dar una respuesta más efectiva. Y para ello es la preparación. Para ello es que las organizaciones tienen que prepararse para poder enfrentar estas situaciones inesperadas. Es por ello que
una de las cosas sumamente importantes es saber también qué es una crisis. Y una crisis básicamente es una situación inesperada o también puede ser esperada con un alto nivel de incertidumbre que puede afectar las actividades básicas o críticas de la organización y que también puede perder la credibilidad de la organización si es que ellas no pueden dar una respuesta efectiva y eficiente hacia sus clientes, hacia sus stakeholders, inversionistas, y también así los temas reguladores, ¿no? La gestión de crisis básicamente ya es un enfoque a nivel de los procesos en el cual la organización se ocupa más en cómo va a gestionar este tipo de situaciones o incidentes que pueden amenazar y dañar la organización, a su grupo de interés y también al público en general. Es por ello que para poder llegar a una crisis se puede presentar de diferentes situaciones. Básicamente, ya viéndolo a nivel de una gestión de riesgos, nosotros sabemos que en las organizaciones que están expuestas a diferentes situaciones, básicamente estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, en los cuales estos riesgos están como que en la organización sabemos que en algún momento se podrían presentar, pero cuando esta situación o una situación gatilla, ¿no?, algún tipo de amenaza, este riesgo se materializa y se puede convertir en un evento que puede ser básicamente una ocurrencia o un conjunto de particulares de circunstancias que no necesariamente va a afectar de manera considerable a la organización. Es básicamente una alerta, una señal que nos dice algo anormal está sucediendo. Pero es importante que estos tipos de situaciones no los dejemos a un lado, sino que también realicemos ciertas acciones de monitoreo, ciertas acciones de saber qué situación está sucediendo para poder tomar desde ese primer momento acciones preventivas para poder mitigar el impacto que este evento podría ocurrir en el tiempo. Es por ello que las diferentes unidades dentro de la organización, que sobre todo son los responsables de velar porque los diferentes recursos críticos de la organización estén disponibles, es que tienen que ser los responsables de estar velando que estas alertas sean gestionadas en su momento. Si esta alerta o este evento se presenta y ya comienza a escalar porque la situación podría generarse un poco más complicada en gestionarla, es que podríamos llegar a un incidente. Y si el incidente ya es un evento adverso que puede causar interrupciones, pérdidas, situaciones de emergencia, pero que no cumplen con los criterios o definición todavía de una crisis. Pero ya hay impactos, ya hay pérdidas, ¿no? Mientras ya los equipos encargados de ya gestionar este incidente, que pueden ser equipos de los diferentes tipos de recursos, que ya tienen todo un flujo de gestión de respuesta a incidentes, con un escalamiento, con abordar la situación para poder superar este tipo de adversidades, es que también, si en esa situación no se llega a cumplir un tiempo tolerable de recuperación del recurso, ¿no?, en un tiempo considerable como es el tiempo objetivo de recuperación, es que se podría llegar a una crisis. Y la crisis ya debería desencadenar otras diferentes acciones y sobre todo que la organización tome la batuta para poder liderar esa situación adversa, porque definitivamente ya estamos en una situación en la cual los impactos ya pueden ser considerables, no solamente de manera financiera, legal, regulatoria, sino también reputacional. Entonces, una crisis es la situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos, la reputación o la viabilidad de la organización. Y el impacto de estas crisis están sujetos al tiempo de respuesta de la organización. Si bien es cierto, les comentaba en la lámina anterior que nosotros tenemos que estar monitoreando, tenemos que tener dentro de la organización esquemas de alerta, ¿no?, de equipos que estén monitoreando los diferentes recursos que hoy en día podrían ser afectados por ciertas situaciones en la organización. Si es que este tipo de alertas o estas situaciones que son rutinarias
y que están cubiertos por diferentes planes de respuesta inmediata y de primer nivel de acción. Si estas alertas no se pueden gestionar o que también la situación se vuelve un poco más complicada y compleja en poderla superar, es importante también que haya toda una gestión de comunicación dentro de la organización para que ya las diferentes unidades que tienen que también gestionar los diferentes niveles de la adversidad o de la situación que ha podido impactar la organización, puedan llegar también de una manera más organizada para poder dar respuesta al siguiente nivel, que es el incidente, en el cual el impacto es local, es en un corto tiempo, pero también requiere medidas rápidas, requiere medidas de organización, ¿no? Que haya todo un equipo que también especialista, que ayude, que apoye para poder superar la incidencia. Si no es así, podríamos llegar a una crisis en el cual tiene que ser gestionada, podría ser en periodos de mediano a largo plazo y que podría desencadenar hasta la paralización de la organización. Las características que hoy en día se pueden enfrentar a la organización más comúnmente se dan bajo una situación inesperada, requieren de una decisión urgente. El tiempo es totalmente corto porque ahí los impactos son sumamente más evidentes y en los cuales nuestra organización, nuestros clientes, nuestros inversionistas, nuestros stakeholders, grupos de interés, requieren que la organización comience a dar respuesta. Y sobre todo que también estén conjugados con equipos de comunicación en crisis que apoyen de manera conjunta con la estructura, que ya vamos a ver más adelante, las estructuras de gestión de crisis para poder dar respuesta. Si bien es cierto, la crisis la podríamos tener dentro de la organización como un proceso en paralelo, hay también diferentes apoyos dentro de la organización con diferentes planes que nos pueden ayudar para mitigar estas situaciones adversas. También las características comunes de las crisis son requerimientos de información no recibidas de manera urgente, hay una sensación de falta de control y eso es lo que posiblemente nuestros clientes podrían percibir si es que ven que la organización no da respuestas inmediatas de lo que está sucediendo, no se ve también mitigaciones o también planes que apoyen a que la organización pueda seguir continuando con sus operaciones, por lo menos de manera aceptable. Otro es una presión en todo momento, definitivamente. Ahora, en este mundo tan global y que tenemos de manera inmediata la utilización de medios digitales, de redes sociales, es por esos medios en los cuales los clientes, nuestros stakeholders, nuestro grupo de interés requieren respuestas, requieren saber qué está sucediendo y la organización tiene que estar preparada para esas situaciones. También un punto importante es la dificultad en la operativa normal de negocio e impacto reputacional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver cómo se puede enfrentar la organización bajo diferentes fases que hoy en día se pueden dar en una crisis? Una crisis básicamente no solamente es el momento en el cual se puede enfrentar la situación, sino también tenemos que ver medidas preventivas. Y esas medidas preventivas son sumamente importantes dentro de la organización para poder estar preparándonos, para poder estar preparando procedimientos, para poder estar preparando y definiendo quiénes van a ser los roles que van a estar tomando la batuta, tomando el liderazgo en el momento que se pueda presentar una situación adversa. Entonces, en el antes podemos ver etapas como la prevención y la preparación. Y básicamente ahí es poder definir, ¿no?, todos los procedimientos, las actividades que se tienen que desarrollar en el momento que se presente una situación inesperada o adversa. Pero también así es también identificar todos los riesgos, todas esas amenazas posibles
que nos pueden afectar como organización, tanto así en el contexto interno como el contexto externo. Para luego, en el momento que alguna situación o en un riesgo que ya sabemos que se podría presentar dentro de nuestra organización y se materializa, ¿no? Y llega a gatillarse por pasado los tiempos tolerables de interrupción a una crisis, tenemos que tomar el control, ¿no? Identificando, sabiendo qué está sucediendo, corroborando con nuestros grupos que son los responsables de velar que los recursos críticos de la organización estén disponibles. Y es ahí cuando se comienza a activar las estructuras que pueden ser tanto operativas, tácticas y estratégicas para comenzar a contener, ¿no? Esta situación inesperada. Definitivamente es difícil evitar que sucedan las crisis. Ya no podemos sesgarnos en la organización que estas situaciones no se puedan presentar. Más bien lo que tenemos que hacer es una preparación y sobre todo la organización y sobre todo nuestra alta dirección tiene que estar sensible y tiene que saber los impactos que podrían tener si nuestra organización no está preparada para estas situaciones. En esta contención es ahí donde las estructuras estratégicas y tácticas y operativas de la organización toman en control con los diferentes roles que van a también estar presentes para poder desencadenar una serie de decisiones y sobre todo también la parte comunicacional hacia nuestros clientes, nuestros stakeholders, que también están sumamente interesados para saber qué está sucediendo con los recursos, con los productos y servicios que posiblemente han sido afectados, hasta finalmente dar la solución de esta crisis. Luego entramos a otra etapa que también es bastante importante en la recuperación, y esta recuperación es básicamente ya tomar toda esta serie de situaciones que se han podido suceder, planes de continuidad que posiblemente hemos tenido que gatillar para poder luego, en una etapa post-crisis, comenzarnos a recuperar nuestras operaciones ya de manera normal, recuperar nuestras operaciones, ¿no? Aquellas que posiblemente en un momento de crisis no le hemos podido realizar porque en esos momentos no eran lo más importante que teníamos que activar para poder continuar con nuestras operaciones. Y también otro punto sumamente importante es el aprendizaje, que son este momento de aprender de lo sucedido, aprender a saber qué hemos podido hacer mejor en estas situaciones. Y eso nos va a servir a retroalimentarnos para poder mejorar, no solamente como organización, sino también como estructura de gobierno de gestión de crisis, con todos los roles involucrados que apoyan en esta gestión. Las situaciones inesperadas que gestionan estas crisis se conjugan y se definen en todo un plan de manejo de crisis o de gestión de crisis, que básicamente describe la preparación anticipada de la respuesta ante una situación crítica con el fin de reducir o evitar de una manera oportuna y efectiva el impacto negativo que ésta puede generar para la organización. Básicamente, este plan se tiene que desarrollar de manera preventiva y no solamente a nivel de poder describir toda esta preparación, sino también preparar a toda esta estructura que va a estar en el momento de la situación para poder gestionar la crisis. Y también en un momento de preparación y de manera preventiva, también estar inmersos en pruebas, en ejercicios que permitan a toda esta estructura poder estar mucho más preparado como equipo. Otro punto también sumamente importante es la comunicación, y la comunicación también se conjuga en una comunicación de crisis, en el cual también están involucrados diferentes roles de la organización que tienen el contacto directo sobre la estrategia comunicacional, no solamente interna, sino externa. Por ejemplo, están los equipos de recursos humanos que manejan toda la parte de comunicación interna hacia los colaboradores, están los equipos que manejan toda la parte de las redes sociales, como los community managers, están los
equipos que manejan toda la parte de la interrelación con los medios de prensa, los que tienen la relación con nuestros accionistas o inversionistas, equipos de legal, para poder también asesorarnos en las respuestas que nosotros estamos dando hacia nuestros stakeholders o grupos de interés, y también equipos de cumplimiento, que son los que están interrelacionados con ciertas instituciones reguladoras. Entonces, básicamente, en los principios que puede permitir una efectiva comunicación dentro de la organización, tenemos que considerar diferentes características. Uno, que la comunicación sea clara, que sea transparente. No podemos permitir que la comunicación interna sea diferente a la que podría llegar realizarse hacia nuestro público en general, nuestros clientes, nuestros stakeholders. También tenemos que llegar a tener credibilidad, a no vernos afectados por esta situación de crisis y más bien ser totalmente transparente para que nuestros clientes y nuestros stakeholders sigan creyendo en nosotros. Tener una respuesta efectiva desde el primer momento que se presenta la situación. No podemos dejar que pase el tiempo y que la organización no dé una respuesta inmediata. Por eso es importante que todas las unidades de la organización que tienen el contacto directo con diferentes clientes, con diferentes stakeholders, tengan ya protocolos en los cuales deben de informar de alguna manera que la organización ya está tomando acciones sobre algún producto o servicio que se ha podido ver afectado y que en ese momento no está disponible. Otro también es la idoneidad, ¿no? La idoneidad de conjugar dentro de toda esta estrategia comunicacional todas las características y también todo el alcance que tiene que estar cubierto dentro de la comunicación en crisis. Entonces, acá tenemos que conjugar dentro de este procedimiento la comunicación interna, la externa, tenemos que contar de recibir, documentar y responder a la comunicación de las partes interesadas, también garantizar la disponibilidad de los medios de comunicación, ¿no? En el cual también la organización tiene que contar y tiene que también identificar estos medios de comunicación dependiendo la amenaza en la cual se pueda presentar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una amenaza de tecnología de la información, posiblemente vamos a tener todos nuestros medios de comunicación dispuestos, ¿no? A diferencia si es que sucede un evento o una crisis, ¿no? Un incidente sistémico como un terremoto, como hoy en día también se puede dar posiblemente en una situación de desastre natural, o también en los casos en los cuales se puede dar también ciertas amenazas como son los ataques de ciberseguridad, en los cuales, si bien es cierto, puede estar siendo afectado ciertas tecnologías, puede estar afectados también el poder no contar con cierta información, sí tenemos que tener claro qué medios de comunicación vamos a disponer para poder llegar hacia nuestros clientes y también a nuestros propios colaboradores. Otro punto importante es facilitar una comunicación estructurada, y es ahí que esta comunicación de crisis es el que debe tener esa estrategia comunicacional a nuestros diferentes stakeholders. Y otro es poder operar y probar las capacidades de las comunicaciones, y esto forma parte también de la etapa de prevención, en el cual tenemos que prepararnos también en las diferentes situaciones. También en un estudio que se hizo en el 2014, en el cual se llegó a responder más o menos 375 directores o de alta dirección de diferentes organizaciones, indicaron en el nivel estratégico quién es el que asume la responsabilidad de la gestión de crisis. Y como pueden observar, es la alta dirección, definitivamente. Otros también de un menor nivel, como un 9%, y 7% ya son las unidades de operaciones o las unidades de riesgos. Pero definitivamente en una organización, quien toma el control ya de gestionar una crisis es la alta dirección. Y básicamente se apoya de los equipos de continuidad del negocio, los equipos de seguridad u otros equipos que van a apoyar en dar todos los recursos que requieren nuestra alta dirección para poder gestionar de una manera efectiva y eficiente
esta situación adversa que puede ser presentada en la organización. Otro punto también importante en esta encuesta es que indicaron quién es el que toman o quiénes son los responsables ya del mantenimiento de la preparación y de la planificación de una gestión de crisis. Y definitivamente aquí son las unidades de continuidad de negocios o de disaster recovery y también las unidades que manejan toda la gestión de la emergencia o de las incidencias, ¿no? Ellas son unidades que están sumamente preparadas para poder preparar todos estos procedimientos, preparar a la organización para que esté preparada entre estas situaciones y forme parte ya del ciclo de vida de algún modelo que tenga la organización para poder gestionar de manera efectiva toda la continuidad de las operaciones. Entonces, también una de las cosas muy importantes que tenemos que identificar son los diferentes tipos de amenazas. Y estas amenazas no solamente pueden recaer en temas de interrupción operativa en el negocio, sino puede ir mucho más allá. Entonces, por eso yo siempre tomo o indico que la crisis no solamente puede estar inmersa en un plan de continuidad de negocios, en una gestión de la continuidad de negocios, sino que la crisis va mucho más allá de poder apoyar a la organización para poder gestionar cualquier tipo de situación que pueda enfrentar en ese momento la empresa. Y en ese contexto se podrían identificar diferentes grados de características que puedan presentarse en la organización, desde amenazas que puedan afectar a las personas, como pueden ser, por ejemplo, incendios, pueden ser desastres naturales, ¿no? O algún accidente también dentro de nuestra empresa que pueden desencadenar, dependiendo de la magnitud y el impacto, a una crisis. Otro, todos los aspectos operacionales, ¿no? Todos los aspectos operacionales también de interrupción que se pueda generar y que también debemos de identificarlo para poder también tomar control y también saber que en esas situaciones que se puedan presentar, la organización tiene que tomar respuesta y también tiene que enfrentarse para poder identificar el impacto y también poder gatillar ciertas acciones para que los productos y servicios de la organización no se vean totalmente afectados. Otro punto también es aquellas amenazas que pueden afectar la seguridad física, ¿no? En la organización, como son los vandalismos, como son ciertas situaciones en las que puedan desencadenar aspectos importantes dentro de la seguridad física que puedan afectar la infraestructura física de la organización. Productos o servicios que también pueden estar indisponibles, desde una afectación en la tecnología, desde, por ejemplo, algún tipo de amenaza de ciberseguridad que puede también desencadenar que nuestros productos y servicios puedan estar indisponibles. Otros son los desastres naturales, ¿no? Como, por ejemplo, terremoto, en nuestro caso como país, el fenómeno del Niño, inundaciones, otro aspecto que hoy en día estamos viviendo y que podemos incluirlo dentro de los desastres naturales es la pandemia. Hoy en día estamos viviendo una situación de crisis que en este caso particular es una situación de crisis prolongada, en el cual ya las diferentes organizaciones desde el primer momento que se presentó y que el Estado gatilló el estar en un estado de emergencia, es que tuvieron que dar respuesta para poder en ese momento proteger la vida de nuestros colaboradores. Y es ahí que tomaron ciertas acciones como poder hacer que todo el personal comience a trabajar desde sus hogares, comiencen a trabajar de manera remota, que no haya contacto directo entre el personal y otras personas para que no se vean afectadas. Y desde el momento que se ha presentado esta crisis, tenemos que comenzar a ver cómo vamos a seguir manteniendo nuestras operaciones. Y definitivamente a algunos les ha
tocado enfrentar esta situación de diferente manera y los impactos han sido diversos. Otro también son nuestros proveedores o socios estratégicos, en los cuales también tenemos que ver y también tenemos que, como responsabilidad dentro de la organización, saber también cómo ellos están preparados ante estas situaciones inesperadas, ¿no? Para poder saber también en qué momento también tenemos que involucrarlos ante una situación de crisis y también que ellos apoyen para poder eh, dar respuesta y también activar los planes correspondientes para que nuestros productos y servicios sigan eh, continuando el negocio de la organización. Tenemos a los grupos de interés también, que son definitivamente que se pueden dar diferentes situaciones que pueden afectar también a nuestros grupos de interés, al gobierno, temas también que podrían afectar a la corporación en el tema legal o financiero. Entonces, el tema del alcance, la gestión de crisis, no solamente es la interrupción de las operaciones, sino la disrupción, cualquier tipo de particularidad que pueda desencadenar en un impacto considerable a la organización y aquí pueden ser un sinnúmero de situaciones que se puedan presentar. Entonces, ¿cómo es que la organización puede enfrentar esta situación? Es teniendo una estructura, ¿no? Con roles y responsabilidades definidos, en los cuales nosotros podemos tener, dependiendo del impacto y el alcance de esta situación, es que puede ser activada o puede ser gestionada por diferentes niveles que durante la situación de crisis pueden ir escalando de acuerdo al impacto, de acuerdo también al tiempo, la magnitud que se puede estar presentando esta crisis en la organización. Entonces tenemos un grupo de recuperación que son todas las unidades que hoy en día son los responsables de mantener los recursos de la organización disponibles, sea el equipo de tecnología de la información, administración para velar sobre las infraestructuras físicas conjuntamente con seguridad física, recursos humanos que tiene que velar sobre también la situación de los colaboradores, seguridad de TI, entre otros. Y estos recursos, si es que ven alguna alerta o una señal diferente o anormal, tienen que comenzar a escalar y a comunicar bajo un flujo de respuesta a incidentes a las diferentes niveles de la organización en base a un procedimiento que está dentro de este plan de manejo de crisis, en el cual se podría gatillar y podría tomar el control del nivel operativo, en el cual da una respuesta inmediata. Comienzan a conocer e identificar qué está sucediendo y desde ese nivel pueden dar respuesta y pueden gestionar esa situación inesperada. Si es que a esta unidad, y dependiendo del impacto, y dependiendo también los recursos que se han podido ver afectados, escalan al siguiente nivel, que es un equipo multidisciplinario, que puede estar ahí el equipo de recursos humanos, seguridad física, equipos de ciberseguridad, tecnología de la información, legal, cumplimiento, equipos multidisciplinarios, gerencias, ¿no? De la alta dirección también, que también ayudan a controlar, a mitigar y también comienzan a desencadenar toda la serie de situaciones y también de las comunicaciones que tenemos que dar a nuestros stakeholders. Y finalmente, ya gatiñando y escalando al nivel estratégico en el cual está nuestra alta dirección. Y nuestra alta dirección y bajo la experiencia se concentran en básicamente todo el impacto reputacional o financiero que podría generar a la organización. Y también comienzan a brindar los recursos y las autonomías que necesitan tanto la parte táctica o el nivel operativo. Esta es una estructura en la cual es paralela a la estructura de gobierno propio de la organización, en el cual todo este equipo tiene que estar preparado para poder saber qué rol va a tener en esta estructura, qué responsabilidad va a tener en el antes, en el durante y el después, cuando se presentan estas situaciones inesperadas, y también tienen que ser totalmente diligentes a poder participar en todos los ejercicios y pruebas que los van a preparar en diferentes situaciones y sobre todo a estar mucho más integrados como equipo para poder dar una mejor respuesta ante estas situaciones. Y definitivamente tenemos un equipo de comunicación en crisis que va a estar dando respuesta y va a estar soportando a los diferentes niveles,
Siempre dentro de un nivel que se vaya a activar, siempre va a haber el rol de comunicaciones, porque ellos, de acuerdo a la situación, van a comenzar a definir las estrategias comunicacionales que van a dar respuesta a nuestros diferentes clientes que puede tener la organización de acuerdo a los segmentos del negocio y también a nuestros stakeholders o inversionistas. En un estudio que también se hizo de gestión de crisis, se dio una encuesta en la cual el 81% indicaba que contaban con un plan de manejo de crisis y el 54% indicaba que contaban con un plan de comunicación en crisis. De lo que yo he podido observar, siempre las organizaciones más se enfocan en el plan de gestión de crisis, pero no pueden dejar de lado la comunicación. Hoy en día es sumamente importante y sobre todo, ¿quién va a dar también la comunicación de manera directa a nuestros stakeholders, a nuestros clientes? ¿No? Pueden ser las unidades de negocio directamente con los segmentos de negocio, pero también quiénes van a salir a los medios de prensa, quiénes van a salir a dar alguna respuesta inmediata a nuestros inversionistas. Toda esa estrategia se prepara en este plan de comunicación en crisis con este equipo multidisciplinario. Y definitivamente para poder dar respuesta y para poder estar mejor preparados ante estas situaciones y como les comenté, nosotros tenemos que estar alertas ante señales inusuales. Y estas señales inusuales pueden venir de diferentes equipos que hoy en día están dentro de la organización, desde equipos de respuesta inmediata de incidentes en la parte tecnológica, en los equipos de seguridad física, que pueden presentarte diferentes amenazas que puedan impactar a la seguridad de la organización. Por ejemplo, unidades de reclamos, las unidades que tienen el contacto directo con los medios de prensa, que tienen contacto con los clientes, entre otros. Entonces, todas estas unidades nosotros tenemos que conocer y saber qué posibles eventos se comienzan a desencadenar en estas unidades y comenzar a filtrar y ya tener un flujo de comunicación con estas unidades cuando aquella alerta que sabemos que podrían impactar de manera considerable a la organización comienza a escalar hacia las estructuras de crisis que pueda ya tener la organización. ¿Para qué? Para que el equipo, ¿no?, articulado de gestión de crisis pueda tomar el control y pueda tomar el control de manera inmediata, ¿no? Como les comenté, si puede ser a un nivel operativo, a un nivel táctico o ir a un nivel estratégico. Este órgano ya de gobierno, paralelo al órgano normal del día a día que tiene la organización, va a tener una responsabilidad sumamente importante en la toma de decisiones ante esta situación de crisis. Su principal responsabilidad es acelerar el proceso de la toma de decisiones para poder mitigar este impacto, para poder mitigar las incidencias, para poder definir prioridades, para poder establecer estrategias, no solamente a nivel operativo, sino también a nivel comunicacional. También deberá, ante lo ocurrido, definir los principales escenarios a tener en cuenta y cómo actuar, ¿no? Y mitigar también los principales impactos, sobre todo los reputacionales que pueden estar afectando a la organización. Pasado ya la situación de crisis y que se ha tomado el control y ya dando respuesta y habiendo mitigado esta situación de crisis, hay ciertas labores ya post-crisis en los cuales la organización tiene que aprender de lo que ha sucedido, tiene que aprender también a identificar oportunidades de mejora y nos tenemos que dar también una serie de preguntas al interno, como por ejemplo, ¿la crisis se pudo haber evitado? ¿Hemos podido tomar el control antes? ¿No? ¿Hemos podido tener controles para poder mitigar esta situación de crisis? Nos dejamos esa pregunta para poder dar respuesta. ¿Cuáles fueron esas señales de advertencias que posiblemente no la tomamos en cuenta y que posiblemente hubiéramos tomado acciones de manera preventiva y que, si bien es cierto, se podría haber desencadenado algún tipo de situación, esta hubiera sido ante un evento o un incidente que podría impactar de menor medida a la organización? ¿Hubiéramos podido reconocer las señales? Tenemos dentro de nuestras unidades
alertas, detección ante estas alertas y también un flujo de atención de primer nivel. Cuando nos dimos cuenta que estábamos frente a una crisis, ¿qué hicimos? ¿No? Nuestro comportamiento fue el adecuado, dimos una respuesta efectiva, nuestra estructura estratégica, táctica, operativa de situación en crisis se organizó de manera inmediata, estuvimos preparados, lo hicimos improvisadamente, estaba toda la estructura de manejo de crisis, o alguna de ellas dijo que estaba ocupada porque tenía alguna agenda, alguna reunión, o que su alterno tampoco no estaba disponible. ¿Qué sucedió también con la estructura de crisis para enfrentar esta situación? ¿Fueron eficaces los mensajes emitidos? ¿La estrategia comunicacional fue buena en ese momento? ¿Pudimos llegar a nuestros clientes de manera efectiva y eficiente? ¿A nuestros stakeholders? ¿A nuestros reguladores, inversionistas o accionistas? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Si tuviéramos que enfrentar esta situación otra vez, ¿qué podríamos hacer diferente? Entonces, este es un sinnúmero de preguntas que nos hacemos ya con todo el equipo que estuvo en ese momento encargado de gestionar la crisis para poder aprender, para poder mejorar, no solamente como organización, sino como equipo, porque esta situación, así como se presentó en ese momento, o sea, se puede presentar en otro momento y con diferentes amenazas. Y así como también se puede presentar la organización, en este estudio que también se hizo con Deloitte, ¿no? Es también una encuesta en el cual eh, también se preguntó a diferentes organizaciones qué lecciones aprendidas pudieron tener bajo la experiencia de esta situación en crisis. Y algunas indicaron, el 33% indicó, mejoró mi detección, mejoró poder estar mucho más alerta y poder mejorar mis medidas o mis sistemas de emergencia. Otro, el 27% indicó que también mejoró el esfuerzo de la prevención. El 26% que pudieron identificar mejor, ¿no?, estas potenciales amenazas o escenarios de crisis. Entonces, sumamente importante también aprender la experiencia, porque esta situación, así como se presentó una amenaza que puede ser de manera directa a la organización, podemos estar en amenazas mucho más graves y en los cuales también tenemos que estar preparados para poder dar una respuesta eficiente y efectiva. Otro punto importante ya dentro del situación de crisis es la preparación y los ejercicios en los cuales las diferentes organizaciones se tienen que preparar en diferentes ejercicios, sea en tabletops, que son ejercicios de escritorio, y ponemos a la organización en una situación para ver su comportamiento, ¿no? Para saber cómo van a dar respuesta a una simulación de ese evento. Otras ya son simulaciones reales en que ponemos a la organización en una situación real, ¿no? Para poder saber cómo se enfrentan. Pero también hay que tener cuidado que esta situación real o simulada pueda desencadenar también a generar realmente una situación de crisis para la organización. Entonces, también en este estudio indicaban que el 93% de las gerencias que están gestionando las crisis se preparaban más en los tabletops. Los tabletops, básicamente, ejercicios escritorios en los cuales ponemos en una situación, ¿no?, que puede ser casi real, simulada, y ponemos en diferentes situaciones a nuestra alta dirección para saber su comportamiento, para que puedan estar bajo presión en poco tiempo en diferentes situaciones. Y adicionalmente indicaban en qué entrenamiento comúnmente la alta dirección está involucrada. Y como ven, es básicamente también en los famosos tabletops o también ejercicios de escritorio. También pueden haber simulaciones, también pueden haber ejercicios ya con los planes de continuidad operativa, entre otros. Entonces también es importante otro aspecto que es el mantenimiento de revisión continua de los planes de gestión de crisis que van a aumentar la eficacia y la eficiencia en la respuesta de la organización ante estas situaciones inesperadas para poder cumplir con los objetivos de la organización. Definitivamente, el plan de gestión de crisis, la preparación de la estructura de gestión de crisis no puede estar solamente desencadenada al momento que se comienza a definir. Esto tiene que ser una preparación anual, una preparación
continua, ¿no? Para que cuando se presente esta situación inesperada, la organización puede estar dando respuesta de una manera eficiente y continua. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, es importante contar con el compromiso de la alta dirección. Como se ha visto, la alta dirección es el rol más importante dentro de la gestión de crisis para poder dar respuesta a diferentes situaciones inesperadas que se puedan presentar. Otro punto es también definir el objetivo y el alcance de la gestión de crisis de la organización, desde poder saber qué es una crisis para la organización, saber el alcance de los productos y servicios que podrían estar impactados en diferentes situaciones o amenazas, también identificar esas amenazas, saber los riesgos que podrían enfrentarnos y niveles de criticidad a nivel de riesgos que nos podríamos enfrentar con estas situaciones o amenazas, definir también las estructuras de manejo de crisis con roles y responsabilidades y la manera como deben de operar entre la notificación, el nivel de impacto, los escalamientos y las herramientas de comunicación que tenemos que tener. Otro es preparar y medir al equipo de gestión de crisis con ejercicios de simulación de incidentes cada vez más complejos. Y sobre todo mantener un proceso de mejora continua del modelo, haciendo partícipe a los miembros de la estructura. Y sobre todo también tener una mejora continua en recibir feedback, encuestas, para poder saber en qué tenemos que mejorar y estar mejor preparados en la organización. Y finalmente dejo algunos mensajes que definitivamente nos dejan entrever de que mientras más estamos preparados, más vamos a mitigar efectos adversos a la organización. Gracias. Muchas gracias, Amalia, por toda la información. Hemos recibido un par de consultas de nuestros participantes que te las voy a elevar para que nos puedas ayudar con un poquito más de información sobre este tema tan interesante. La primera pregunta que hemos recibido es, ¿qué tipos de controles deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales que vemos constantemente? A ver, los controles definitivamente se tienen que analizar en base a los tipos de amenazas. Hoy en día tenemos modelos, tanto en la parte de gestión de riesgos como también en el modelo de gestión de continuidad de negocios. Y si nosotros queremos llevar ya este análisis, yo recomendaría que lo hiciéramos conjuntamente con los equipos de gestión de riesgo de la organización para poder definir, uno, la identificación del riesgo ante esta amenaza, ¿no? Que pueden ser, sin número hemos visto los rangos de riesgos, que pueden ser yéndonos de un aspecto de una amenaza al aspecto financiero o de gobierno de nuestra organización, hasta desastres naturales, de ciberseguridad, por ejemplo, ahorita que estamos viéndonos con el tema de la pandemia, y tenemos que comenzar a identificar cómo estas amenazas afectan a nuestros recursos, porque básicamente en la continuidad de negocios nosotros damos pie a dar respuesta a controles sobre el impacto a los recursos, sea recurso humano, sea recurso tecnológico, de infraestructura física, de nuestros activos de información que están más sujetos a los temas de seguridad de la información, a nuestros proveedores críticos. Entonces, ante estos diferentes recursos se van desencadenando diferentes estrategias que finalmente van a ser los controles, ¿no? Y estos controles van a estar sumamente involucrados en la gestión del riesgo, ¿no? En el cual identificamos el riesgo, sabemos el impacto y la probabilidad que puede tener estos riesgos y comenzamos a definir los diferentes tipos de tratamientos que podríamos definir para poder mitigar este impacto o la probabilidad de ocurrencia. Si ya nosotros tenemos dentro de nuestra organización controles, como por ejemplo en el caso de tecnología de la información, tener nuestros planes de respuesta ante desastres, tener nuestro SAI alterno de contingencia tecnológica, tener dentro también y poder utilizar nuestros procedimientos alternos, ¿no? En caso de continuidad, para que se mantenga la continuidad del negocio, en proveedores críticos, tener identificados los proveedores críticos, tener acuerdos de servicios con nuestros proveedores, tener proveedores alternos, ¿no? Otro, por ejemplo, también en nuestra infraestructura física, que si se puede ver amenazada por un terremoto, por un incendio,
por una manifestación, etcétera. También poder tener SAI alternos de operaciones, tener herramientas también para poder tener hoy en día, como lo tenemos, el trabajo de manera remota, y también hacer pruebas con ello, ¿no? Entonces, dependiendo de la amenaza, se van desencadenando, ¿no? Diferentes controles que van a apoyar en la recuperación, en la mitigación del evento a los recursos que han sido afectados. Perfecto, muchísimas gracias, Amelia. La última pregunta que tenemos, y es referente a algo que has mencionado, es, tomando en cuenta que esta pandemia ha generado que el comercio se vuelva casi al 100% digital y que se han incrementado el número de empresas y personas emprendedoras, ¿cómo se puede implementar medidas de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta que el presupuesto que ellos manejan no es el mismo que maneja, por ejemplo, una transnacional o un banco, ¿no? A ver, definitivamente la complejidad también de la implementación va a requerir, ¿no? Poder definirla de acuerdo también al tamaño y sector de la organización. Definitivamente, si es que la organización es pequeña, ¿no? Que puede ser una startup, puede ser pequeñas empresas en los cuales cuentan ya con servicios digitales, yo lo que les podría recomendar es poder, si es que no está dentro de la misma organización, tener asesores, ¿no? O tener eh, posiblemente algún tipo de proveedores que puedan ayudar a poder monitorear estos servicios, ¿no? Estos servicios digitales que hoy en día podrían estar siendo expuestos a diferentes tipos de ataques de ciberseguridad. Definitivamente lo más recomendable es dentro de la organización poder tener un centro de monitoreo, ¿no? Para todo lo que se refiere a los ataques de ciberseguridad, en los cuales ellos podrían ya comenzar a alertarnos y poder tener ya respuesta inmediata ante estos tipos de amenazas, pero definitivamente podemos tener desde tener un propio centro de control en temas de ciberseguridad, como también poder tener un proveedor alterno que nos ayude a poder monitorear y darnos todas estas herramientas que posiblemente la misma empresa no la tiene, ¿no? Entonces sí es importante poder saber a nivel del sector y a nivel también del tamaño de la organización y del presupuesto y la parte financiera, cómo podemos ir instrumentando y podemos ir incluyendo estas medidas de mitigación. Lo más recomendable es tener equipos de seguridad dentro de la organización, de seguridad de la información, de seguridad física, ¿no? Que ellos también pueden ayudar para poder ir, uno, identificando estas vulnerabilidades que pueden tener nuestros servicios digitales y poder con ello, poder implementar ciertos dispositivos o ciertos componentes que nos puedan ayudar para poder ir alertando o poder ir eh, identificando estas amenazas que pueden ir presentándose en nuestra organización. Y puede ser otro equipo que no necesariamente tenga que estar en la organización para que nos ayuden en la mitigación de los posibles impactos. Si puede ser que estos impactos ya lleguen a la organización, pues ahí inmediatamente tiene que incluirse o escalarse a esta estructura de manejo de crisis para poder ir ya dando respuesta y tomando decisiones para que este tipo de crisis no llegue a mayor a la organización. Perfecto, muchísimas gracias, Amalia. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos has podido brindar el día de hoy. Ya no tenemos más consultas, no sé si tú tengas alguna última información que nos quieras compartir. No, básicamente, como lo comenté, este tipo de modelos de gestión de crisis se pueden implementar para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sector, tamaño. Es básicamente poder saber, bajo el tamaño de la organización, qué niveles de este triángulo que les mostré se pueden implementar. Podemos tener solamente una estructura a nivel tipo táctica estratégica, ¿no? Sin dejar de lado la operativa, porque esa es la que va a nutrir a esas capas más altas de la organización
y que también se sientan soportados por los diferentes equipos que pueden mitigar algún tipo de incidencia y que soportan y que velan por los recursos de la organización. Listo, muchísimas gracias, Amalia. No, gracias a ustedes. Cuídate.